¿Cuántos de ustedes les gusta volar o han volado alguna vez en avión? ¿Alguien voló? Nadie voló. No que lo volaron, digo, ¿alguien voló por cuenta propia? Bueno, yo quiero que nos podamos meter en un tema hipertrascendente para todos nosotros que somos hijos de Dios. Vamos a buscar Mateo capítulo 24. Vamos a hablar de tres cosas que están muy confusas. La gran mayoría de los cristianos tienen mucha confusión en relación a estos tres temas. Vamos a hablar de qué es el arrebatamiento, qué es la gran tribulación y qué es la segunda venida de Cristo. Porque la gran mayoría de los cristianos dice todo lo mismo. y cuando nosotros entendamos de qué se trata, nos vamos a dar cuenta cuál es cuál, las vamos a poder identificar. Vamos a hablar entonces del arrebatamiento, por eso les preguntaba si alguno sabía volar. Arrebatamiento, gran tribulación y segunda venida de Cristo. ¿Sí? Mateo 24. Vamos a leer Mateo 24 a partir del versículo 3. Vamos a leer muchísimo hoy, así que tratemos de seguir la lectura porque son muy largos los textos, son muchísimos versículos, pero además son varios. ¿Sí? Vamos a tratar de meterlos todos, y no por lo menos me voy a encargar de mencionárselos para que ustedes los anoten ahí y después los puedan buscar en sus casas. ¿Sí? ¿Está bien? Mateo 24, versículo 3 en adelante dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte, diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin, porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá coronavirus y hambres, ¿sí? Y terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán entonces y se entregarán unos a otros, y unos a otros se aborrecerán. Versículo 11. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee entienda, entonces los que estén en Judea, dice, huyan a los montes. El que esté en la azotea no descienda para tomar algo de su casa, y el que esté en el campo no vuelva atrás para tomar su capa. Mas ay de aquellas o de las que estén encintas y de las que críen en aquellos días, dice el texto, ¿no? Orad, pues, para que vuestra huida no sea en invierno ni en día de reposo, porque entonces habrá gran tribulación, cual no la ha habido desde el principio del mundo hasta ahora, ni la habrá. Y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo, mas por causa de los escogidos,
aquellos días serán acortados. Entonces, si alguno os dijere, mirad, aquí está el Cristo, o mirad, allí está, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Vayan prestando atención, falsos profetas, falsos cristos. Y falsos profetas, vuelve a mencionar, y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuere posible, aún a los escogidos. Ya os lo he dicho antes, así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis, o mirad, está en los aposentos, no lo creáis, porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Porque donde quiera que estuviera el cuerpo muerto, allí se juntarán las águilas, e inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su resplandor, y las estrellas caerán del cielo, y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo, y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta y juntará a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabéis que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está a las puertas. De cierto os digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Más como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dándose en casamiento o dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca y no entendieron hasta que vino el diluvio y se lo llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces, estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad pues, porque no sabéis a qué hora ha de venir vuestro Señor. Hasta ahí nomás. Fíjense toda la descripción que hace el propio Jesús cuando le preguntan qué señal habrá de todo esto, ¿no? ¿Qué señal habrá del fin? Si yo les pregunto de todo lo que leímos, ¿cuántas de estas cosas que cita Jesús, se han cumplido ya? ¿Cuántas les parecen que se han cumplido? ¿Falta alguna? Muchas se han cumplido ya. Motos, peste, qué sé yo, se han cumplido muchas, la gran mayoría de estas señales que menciona Mateo se han cumplido ya. Y ahí es donde mucha gente entra en dudas respecto de lo que Jesús prometió. Ahí es donde se le genera confusión a mucha gente. ¿Por qué? Porque si está todo cumplido, entonces ¿por qué Jesús no ha vuelto? ¿Sí o no? Nos debe pasar a nosotros que si nosotros miramos un poco la realidad, decimos, bueno, las señales están todas cumplidas. ¿Qué es lo que está faltando? ¿No? Ahora, eso es lo que nosotros tenemos que pensar. Miren, hay muchos creyentes fieles hasta este día que producto de esta tardanza de Jesús entran en lo que se conoce como apostasía, que es otro de los males del tiempo previo a que toda la historia termine. La apostasía es simple y sencillamente la acción y efecto de apostatar.
Apostatar significa abandonar o romper públicamente con la doctrina que se profesa. Es decir, es como que yo mañana me planto acá y digo, ¿saben qué? Para mí todo esto es una farsa, no sirve más y rompo el contrato que me unía con Jesús y con la iglesia. Apostato, abandono públicamente la fe que profesaba. ¿Sí? Ese es uno de los males que va a ocurrir previo a la venida de Cristo también, previo al fin de las cosas. ¿Por qué? Dice que a causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. ¿Sí? A causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y eso tiene que ser un parámetro para mí y para cada uno de nosotros. Si yo no puedo sentir amor hacia mi gente o hacia una persona que está en necesidad, eso es un parámetro, eso me tiene que hacer ruido. Dentro mío yo tengo que tener un medidor de amor para saber si estoy realmente disminuyendo en eso o no, o si estoy creciendo. Porque a causa de la maldad que vemos, el amor de mucha gente, cristianos incluidos, se va a enfriar. ¿Sí? Entonces eso tiene que ser como una alarma en nosotros, un sensor. El Espíritu Santo, cuando viene a nuestra vida, dice la Biblia que el fruto del Espíritu es amor. Lo más probable es que si yo no tengo amor, si yo no puedo amar a quien sea, una de dos, o me estoy enfriando, ¿sí? O me he desconectado de la fuente, ¿sí? Me he desconectado, he perdido la comunión con el Espíritu. Cuando estoy en comunión con el Espíritu Santo, tiene que fluir amor, paz, gozo, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Tiene que fluir, tiene que fluir. Entonces, cuando dentro mío yo empiezo a perder el sensor que me indica que tengo que amar y no amo, ahí hay un problema. Puede ser que yo me esté enfriando en la relación para con el Señor. ¿Sí? A causa de la maldad, mucha gente, llegado el tiempo como este que estamos viviendo, va a decir, no quiero saber más nada con el Evangelio, no quiero saber más nada con Cristo, no quiero saber más nada con la iglesia, chao. ¿Sí? Eso es apostasía y eso también es una de las señales de este tiempo para saber, para entender el tiempo en el que estamos viviendo. ¿Sí? ¿Vamos bien? La palabra apostasía viene de una palabra griega que significa, o está compuesta en realidad esta palabra. Apo significa fuera de, y stasis significa colocarse, es decir, es una persona que se sale de su posición, se coloca fuera de la posición que debiera ocupar, deja de estar en Cristo para colocarse en otra posición. ¿Sí? Eso es un apóstata. Deja de estar en Cristo y se coloca en otro sitio, por causa propia, no por su propia voluntad. Eso es un apóstata. Es diferente al hereje. El hereje lo que hace es hablar cualquier pavada de la palabra. ¿Sí? El hereje lo que hace es distorsiona la palabra, para su beneficio, obviamente, ¿no? Muchos de los herejes terminan beneficiando su propia vida por causa de lo que tergiversan de la palabra de Dios. ¿Está bien? Es diferente. El apóstata es aquel que se planta y dice, hasta hoy fui cristiano, a partir de ahora no quiero saber más nada, y rompe todo lo que tiene que ver con su fe. Todo contrato, todo compromiso más que contrato, ¿no? ¿Sí? Ahora, la apostasía en el cristianismo hace referencia al rechazo del cristianismo por parte de una persona que anteriormente era cristiana. Ahora, ustedes, muchas veces nosotros tenemos que sacarnos esa imagen hollywoodense que tenemos de las cosas, ¿viste? O nosotros pensamos, bueno, va a venir uno así medio todo de negro y va a decir, a partir de hoy no quiero saber más nada con Dios, y medio voz de ultratumba, no quiero saber más nada con Dios ni con la iglesia, ¿viste? Y va a romper todo. Y no, y a veces simple y sencillamente, por ejemplo,
son personas que llevan años sin congregarse, años. ¿Sí? Son personas que a veces han descuidado su relación al punto tal, con relación con Cristo, digo, al punto tal que se van enfriando y ya no aman como debieran amar. La apostasía, entonces, es también una de las señales del último tiempo. Esto tenemos que tenerlo presente. A causa del amor, de la maldad, perdón, el amor de muchos se enfriará. A causa de la maldad. ¿Sí? Ahora, personas que hasta ayer profesaban a Cristo, un día se van a levantar y van a decir, no quiero saber más nada con Cristo. A causa de lo que ven. Por eso es peligroso cuando nos contaminamos con todo el barullo que hay dando vueltas. Porque a causa de la maldad es que el amor se enfría en la vida de las personas. A causa de lo que ven, de lo que escuchan, de un montón de cosas malas, hace que el amor vaya mermando. ¿Sí? Sí. Entonces, dice que por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Jesús también dijo que va a llegar un momento en que se entregarán unos a otros. Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará y serán entregados unos a otros. Es decir, por eso esto es importantísimo, porque enfriarte en el amor es enfriarte en tu relación y en tu devoción con Cristo. Por consecuencia, cuando vos perdés tu relación con Cristo, te enfriás ahí, lo demás no te importa nada. Entonces no te va a importar entregar a quien tenés al lado tuyo. ¿Sí? ¿Se está entendiendo? Nosotros no nos imaginamos eso, pero cuando el amor se pierde, podemos llegar a entregar a una persona que hasta ayer dijimos amamos mucho. Amo, es mi vida, es mi adoración, es mi devoción. Se enfrió el amor, no me importa nada. ¿Sí? Se va a levantar alguien el día de mañana que se le enfrió el amor y va a decir no me importa. Pero es tu esposa, es tu esposo, no me importa, pero que vaya preso. Está rompiendo la cuarentena, por favor que venga a buscarlo a la policía. Por haberse enfriado el amor a causa de la maldad. Se entregarán unos a otros, dice Jesús. ¿Se entiende? Cuando se pierde el amor podemos llegar a hacer cualquier cosa. Segunda de Tesalonicenses, capítulo 2, versículos 1 al 3, dice: pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de vuestro modo de pensar, ni os conturbéis, ni por espíritu, ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá, dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Judas Iscariote es llamado por Pablo el hijo de perdición. Fíjense lo que dice Juan capítulo 17, versículo 12. Obviamente, a ver, al ser el hijo de perdición, esto lo vamos a desarrollar en otro estudio, al ser el hijo de perdición también es el anticristo, también es el diablo, ¿sí? ¿Está bien? Tiene que, toda esa connotación también está inmersa en este personaje. Pero miren lo que dice Juan 17:12. Cuando estaba con ellos, dijo Jesús, hablándole al Padre, o haciendo la oración, yo los guardaba en tu nombre. A los que me diste, yo los guardé. Y ninguno de ellos se perdió, sino el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. Los salmos también hablan de este hijo de perdición. ¿Sí? O sea que Jesús está hablando y Pablo está hablando y los salmos están hablando del mismo personaje, Judas Iscariote. Ninguno se perdió, dice Jesús, salvo el hijo de perdición. Primera de Timoteo capítulo 4, versículo 1 dice: pero el Espíritu dice
claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Ahí vuelve a hablar de la apostasía, Pablo, ¿sí? Vuelve a mencionar que en los últimos tiempos habrá gente que apostatará, abandonará, rechazará la fe que alguna vez abrazó. ¿Por causa de qué? De la maldad. Y van a escuchar a espíritus engañadores. Para eso el diablo también tejió su red, tiene falsos profetas, falsos cristos, falsas iglesias. En algún momento también vamos a estudiar todo eso, ¿sí? Porque el diablo es imitador, ¿sí? El diablo, si hay algo que sabe, es imitar. Imita los milagros, imita las conductas, imita la unción, hay unción falsa, imita en cuanto a los ministerios, hay falsos profetas, hay falsos pastores, imita en cuanto a lo que tiene que ver con doctrinas, es decir, tergiversa todo para su propio beneficio. ¿Sí? Fíjense que Timoteo, Pablo dice, le escribe a Timoteo, dice que muchos en el último tiempo apostatarán de la fe. Esta es también una señal de los últimos tiempos. ¿Sí? Ahora, mucha gente cristiana, ¿por qué abandona la fe? Una de las razones es porque creen que es toda una farsa, creen que Cristo nunca va a volver y que la historia de la humanidad nunca va a concluir, como dice la Biblia. Entonces, pensando un poco en esto, yo quiero que vayamos a 2 de Pedro, capítulo 3, dice: amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas despierto con exhortación vuestro limpio entendimiento, para que tengáis memoria de las palabras que antes han sido dichas por los santos profetas y del mandamiento del Señor y Salvador dado por vuestros apóstoles, sabiendo primero esto, que en los postreros días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias y diciendo: ¿dónde está la promesa de su advenimiento? ¿Sí? Porque desde el día en que los padres, versículo 4, porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Versículo 5, estos ignoran voluntariamente que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, por lo cual el mundo de entonces pereció anegado en agua. Vamos a saltar ahí un poquito al versículo 8. Mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente. ¿Qué cosa es? Paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con grande estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir, ¿sí? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, dice Pedro, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia, por lo cual, oh amados, estando en espera de estas cosas,
procurad con diligencia ser hallados por él sin mancha e irreprensibles en paz, y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito casi en todas las epístolas, dice Pedro, ¿sí? O sea, ahí acude también a tener la referencia de lo que Pablo había escrito anteriormente, ¿sí? Pedro dice, algunos creen que es tardanza, algunos piensan que el Señor se olvidó. Lo que sucede es que Dios, dice Cristo, está esperando que todos procedan al arrepentimiento, no quiere que nadie perezca. Entonces espera. Una de las cosas que dice el texto de Mateo, dice que por causa de los escogidos, los días serían acortados. Dicen los que saben hoy que los días no duran más 24 horas. Hace un tiempo atrás hubo un terremoto muy fuerte que sacudió las placas tectónicas de la Tierra, las que van por debajo de la Tierra, que no vemos. Eso hizo que el día se achicara, que el día ya no durara 24 horas. Es un milagro, evidentemente, que Dios solamente pudo provocar, ¿sí? Por eso vemos que el día, vos decís, no dura nada, efectivamente, cada vez dura menos, porque eso también está escrito. Lo que pasa es que para nosotros, que medimos todo con este relojito, pareciera que nada ha cambiado, pero en realidad sí, las cosas han cambiado. Y cada vez nos vamos a dar cuenta que el día es más corto, es más casi como que no nos alcanzamos a despertar y ya tenemos que volver a dormir. ¿Sí? Decir, bueno, no alcanzo, déjenme tranquilo un minuto aunque sea. Pero todas esas cosas están sucediendo. Los grandes incendios forestales, por ejemplo, en el Amazonas, ¿sí? Los constantes y continuos rumores de guerra, los constantes levantamientos de nación contra nación, internos y externos, ¿sí? Las pestes, el hambre, etcétera, etcétera, etcétera. Son señales que ya están cumplidas. Ahora, evidentemente, esto que dice Pedro es cada vez más una realidad. El Señor no se olvidó. Algunos piensan y creen que es tardanza, lo que ellos tienen por tardanza, en realidad lo que sucede es que Dios está extendiendo el tiempo para que ninguno perezca, sino para que todos procedamos al arrepentimiento. ¿Sí? Entonces, volvamos al punto principal. Dios no se ha olvidado de lo que prometió inicialmente. Solamente está esperando que la mayor cantidad de personas sean alcanzadas y salvas. Por eso una de las señales que Jesús dijo también en Mateo 24 es: será anunciado el evangelio del reino en todas las naciones. En todas las naciones. El punto principal es: Dios no se olvidó de lo que prometió, tiene paciencia, espera que la cantidad de personas alcanzadas sean salvas, pero que se va a cumplir, esto se va a cumplir. ¿Sí? Mateo 24:30. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo. Lamentarán todas las tribus de la tierra y verán a Dios con poder y gloria. Buenísimo. ¿Sí? Buenísimo. Fíjense lo que dice, habla de la señal del Hijo del Hombre. Todas las señales que leímos se tienen que ver, las tenemos que verificar. Cada una de ellas nos va advirtiendo de algo, de un evento, de un suceso. Pero esta puntualmente nos está marcando algo. Esta señal que habla acá el pasaje tiene que ver, es la que se va a ver en la segunda venida de Cristo. Esa señal del Hijo del Hombre se verá en la segunda venida de Cristo. Pero antes de esa segunda venida, y acá es donde está la confusión,
Antes de eso tienen que suceder varias cosas que desencadenarán con el arrebatamiento o rapto de la iglesia. Que ahí es donde está la confusión. Muchos asocian y hablan arrebatamiento igual segunda venida de Cristo, y no es lo mismo. No es lo mismo. ¿Sí? Vamos a ver por lo menos 5 diferencias. Yo quiero mencionarles 5 diferencias que hay entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. Son dos cosas diferentes. Son dos sucesos totalmente diferentes. Y nosotros lo tenemos que tener claro porque tenemos que saber qué tiempo estamos viviendo. ¿Sí? La primera diferencia que hay es que el rapto o el arrebatamiento es un evento secreto e instantáneo, mientras que la segunda venida será visible para todos. ¿Se entendió esa primera diferencia? La primera diferencia entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo es que el rapto es un evento secreto e instantáneo, mientras que la segunda venida será visible a todos. ¿Sí? El rapto o el arrebatamiento va a ser algo instantáneo y secreto. La segunda, por eso se hablaba de la señal del Hijo del Hombre, que será visible para todos. ¿Sí? Esa es la primera gran diferencia. El rapto o el arrebatamiento es algo instantáneo. ¿Sí? Es algo instantáneo. La segunda venida de Cristo será visible, por eso hablábamos de la señal del Hijo del Hombre que será visible en el cielo. ¿Sí? Para el rapto o para el arrebatamiento, esto puede pasar en cualquier momento. La segunda gran diferencia, y acá quiero que prestemos, estamos hablando por ahora del arrebatamiento y de la segunda venida de Cristo, ¿sí? El arrebatamiento de la iglesia tiene lugar antes de la gran tribulación. La iglesia no va a participar de la tribulación. Zafamos. ¿Sí? Nosotros no vamos a participar de ese evento. Con la segunda venida de Cristo a la tierra, se termina la gran tribulación. Es decir, que la gran tribulación se va a dar entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo. En medio va a estar la gran tribulación. ¿Sí? ¿Se va entendiendo hasta ahí? Nosotros como iglesia, los que hemos creído en Cristo, no vamos a participar de la gran tribulación, excepto que hayamos vivido una vida en Cristo media tibionga. Y que Cristo diga, bueno, este merece quedarse y que sea quemado, que sea salvo como por fuego. Que sea quemado, no, por favor. Que sea salvo así medio como, va a llegar al cielo medio chamuscado, ¿viste? Pero bueno, lo importante es que lleguemos. Entre el arrebatamiento de la iglesia y la segunda venida de Cristo, entonces ahí ubicamos el periodo de la gran tribulación, ese periodo que yo no quiero vivirlo. Yo no lo quiero vivir. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es un periodo donde va a ser mucho más difícil ser salvos. Va a haber gente que va a salir de la gran tribulación y va a ser salva. ¿Sí? Pero ¿qué pasa? Va a ser mucho más difícil ser salvos porque no va a haber iglesia. La iglesia ya se habrá ido con Cristo. No va a haber Espíritu Santo porque ya se habrá ido juntamente con la iglesia. Va a ser un tiempo donde el pecado se va a manifestar. Si hoy vemos lo que vemos y nos asusta, imagínense lo que va a suceder cuando ya no haya iglesia en la tierra y no haya Espíritu Santo. Hoy el Espíritu y la iglesia y la oración de la iglesia hacen que el pecado no se manifieste todavía en mayor extremo, porque la oración de la iglesia lo frena. La obra, el accionar de la iglesia frena el pecado.
Imagínense lo que va a suceder cuando ya no esté la iglesia ni el Espíritu. Imagínense lo que va a ser alcanzar salvación durante todo ese periodo. Cuando yo entiendo esto, me doy cuenta de la bondad del Señor de todavía no pegar la vuelta y decir más y que sea lo que tenga que ser y que se tenga que quedar, que se quede. ¿Entienden? Es tremenda la bondad del Señor. ¿Por qué? Porque Él demora su venida para que muchos, dice, procedan al arrepentimiento, que nadie perezca. Entonces, eso me habla del amor de Dios para cada uno de nosotros. Me habla de la bondad de Dios para cada uno de nosotros. Él no quiere que nosotros perezcamos. Entonces, ¿qué hace? Demora. Todavía no le da la orden al Hijo para que venga. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Va a ser muy difícil alcanzar salvación en ese tiempo. Y dice la Biblia que durante ese periodo va a haber mucha traición, va a haber gente que inclusive se van a entregar unos a otros, se van a aborrecer unos a otros, va a haber gente que le va a pedir a las rocas grandes que caigan sobre ellos y los aplasten, porque va a ser insoportable el tema del pecado durante ese periodo. ¿Sí? Entonces nosotros necesitamos vivir nuestra vida en Cristo, como decía Pedro, ¿no? Una santa y piadosa manera de vivir. ¿Sí? Amén. Va a ser durísimo para la gente que viva durante ese tiempo, va a ser muy, muy difícil. Entonces, paguemos el precio. Nuestra redención está mucho más cerca que cuando hemos creído. ¿Sí? Amén. Entonces, vamos con la tercera gran diferencia entre el arrebatamiento y la segunda venida. En el arrebatamiento subiremos a encontrarnos con Él. ¿Sí? Por eso les pregunté si alguno de ustedes había volado alguna vez. Porque dice la Biblia que nosotros vamos a ser levantados, es decir, vamos a encontrarnos en las nubes con Cristo. Yo no sé cómo va a suceder eso, pero que va a ser fantástico, va a ser fantástico. Imagínate que vos hoy estás sentadito en tu casa y de repente el Señor te le empieza a levantar y te vas con Él. Porque va a ser inminente, o sea, va a ser de un momento a otro. ¿Sí? En el arrebatamiento entonces subimos a encontrarnos con Él. En la segunda venida regresamos a la tierra con el Señor. ¿Sí? En el arrebatamiento nosotros nos vamos a encontrar en las nubes con el Señor. Cuando se produzca la segunda venida de Cristo, lo que va a suceder es que vamos a volver a la tierra con Él. ¿Sí? Es importante que marquemos estas diferencias, ¿no? Por eso digo, no es lo mismo el arrebatamiento que la segunda venida de Cristo. Primero el arrebatamiento, la gran tribulación, segunda venida de Cristo. En la segunda venida de Cristo nosotros volvemos juntamente con Él a la tierra. ¿Sí? Diferencia número 4, la gran diferencia número 4 entre el arrebatamiento y la segunda venida de Cristo. El arrebatamiento es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Es decir, Dios viene a liberarnos de lo que viene luego, que es la gran tribulación. Como una especie de liberación, Dios viene o nos llama, nos levanta en las nubes y ahí se produce el arrebatamiento. Eso es lo que sucede. Es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. Vamos a primera de Tesalonicenses 4, 13 al 17. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual os decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos,
que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, dice Pablo, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire. Si tenés problema de vértigo, sanalo ya. Y así estaremos siempre con el Señor. Ahí habla del arrebatamiento. Vamos a encontrarnos en las nubes, ¿sí? Nos vamos a encontrar en las nubes con el Señor y vamos a disfrutar ese periodo con Él. Vendrá la gran tribulación y una vez más, una vez que termine la gran tribulación, volveremos a la tierra con el Señor para la segunda venida de Cristo. ¿Sí? El arrebatamiento, entonces, es el traslado de los creyentes de la tierra como un acto de liberación. La segunda venida de Cristo incluye el quitar a los incrédulos como un acto de juicio. ¿Sí? ¿Se entiende la diferencia? El arrebatamiento es un acto de liberación. Sucede toda la gran tribulación, se produce la segunda venida de Cristo, juntamente regresamos con Él a la tierra, y la segunda venida de Cristo incluye el quitar a todos los incrédulos como un acto de juicio que Dios hace. Mateo 24, 40 al 41. Uno va a ser tomado y el otro va a ser quitado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Es decir, el Señor va a venir en su segunda vuelta a la tierra a eliminar a toda aquella persona que haya sido incrédula, como un acto de juicio. Ya no hay más chances. Ya ahí en la segunda venida de Cristo se terminaron todas las instancias, no hay más chances. Si no fuiste salvo antes del arrebatamiento, si no fuiste salvo durante la gran tribulación, ya después no hay chances. ¿Sí? La segunda venida de Cristo ya es para juzgar definitivamente. ¿Ok? La quinta gran diferencia tiene que ver con que la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta después de que ciertos eventos del fin de los tiempos tengan lugar. La segunda venida de Cristo no va a suceder hasta que hayan ocurrido ciertos eventos que tienen que ver con el fin de los tiempos. Mateo 24, 15 al 30, habla de la gran tribulación. ¿Sí? Lo acabamos de leer al comienzo. Por eso les decía, lean de vuelta después en casa Mateo 24, ahí van a encontrar lo que es el arrebatamiento, van a encontrar lo que es la gran tribulación y van a encontrar la segunda venida de Cristo, en ese capítulo entero. Pero Mateo 24, del 15 al 30, habla de que primero tiene que, por ejemplo, suceder la gran tribulación para que se produzca la segunda venida de Cristo a la tierra. ¿Sí? Amén. 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 Segunda de Tesalonicenses 2:4, vamos a buscar. Dice, acá entra nuevamente, miren lo que dice el 3 y 4, lo acabamos de leer recién. Segunda de Tesalonicenses 2, 3 y 4, dice, nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. La apostasía tiene que producirse también durante ese periodo, previo a la venida de Cristo, ¿sí? En este tiempo, bueno, va a empezar a suceder, ya está sucediendo, ni hablar durante la gran tribulación, va a ser todavía más alevoso, ¿sí? Dice, sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, que ya citamos quién era, versículo 4, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto,
tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces, dijimos, la segunda venida de Cristo no ocurrirá hasta que pasen sucesos que ya acabamos de mencionar. La gran tribulación, ¿sí? El arrebatamiento, mis queridos, es inminente y puede suceder de un momento a otro. Nosotros estamos viviendo eso, ese momento. En el reloj de Dios, de acuerdo a la Escritura, nosotros estamos cercanos a que se produzca el arrebatamiento. Puede pasar en cualquier momento. Así que si alguno de nosotros desaparece, espero que desaparezcamos todos, ¿no? Que no sería un problema que desaparezca solo uno y que el resto, che, y fulano, ni idea. El arrebatamiento es inminente. No hay un indicio de que eso pueda suceder. Va a pasar que nos vamos a encontrar con el Señor en las nubes. La segunda venida de Cristo sí va a haber una señal, como dice la Biblia, del Hijo del Hombre viniendo en gloria. Se va a ver de los 4 puntos cardinales de la tierra, de extremo a extremo. ¿Sí? La segunda venida de Cristo no va a suceder hasta que eso haya pasado. Una vez que eso haya pasado, ahí sí, el Señor vendrá con nosotros, con los que hayamos sido arrebatados juntamente con Él, vamos a volver a la tierra. ¿Para qué? Para ya establecer el reino del Señor. Lo primero que va a hacer el Señor cuando Él vuelva es eliminar, sacar a toda persona que haya sido incrédula, ya como un acto de juicio eso. ¿Sí? El arrebatamiento es inminente. Puede pasar que esta noche, mañana, en cualquier momento, el Señor se produzca este evento. ¿Sí? Son las diferencias más importantes que tenemos que tener claras, porque a veces se ha confundido, se ha prestado confusión lo que es el arrebatamiento, la segunda venida de Cristo. Estamos esperando la segunda venida de Cristo, sí, claro, pero primero tiene que suceder el arrebatamiento. Primero tiene que irse la iglesia, tiene que pasar el periodo de gran tribulación, y luego vendrá, se producirá finalmente la segunda venida de Cristo a la tierra, ya para establecer juicio, establecer su reino y eliminar todo lo que no haya sido, que haya dado honra a Dios, ¿sí? Entre ellos, toda incredulidad. Yo quiero que nos quedemos entonces con esto. Estamos viviendo horas cruciales. A ver, cuando yo digo esto, quiero ser sensato desde lo que voy a decir. Ya en la época, desde el mismo momento que Jesús se fue al cielo, los discípulos vivían segundo a segundo esta posibilidad del retorno de Cristo. ¿Sí? La iglesia lleva siglos predicando este mensaje. ¿Qué sucede? Hoy estamos mucho más cerca, pareciera, pero si yo pudiera entrevistar a Pedro, Pedro me diría, sí, pero yo también estaba cerca y sin embargo no lo viví. ¿Sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que tenemos que vivir sabiendo que el arrebatamiento de la iglesia de Cristo puede pasar en cualquier momento, pero planificar como si fuese a suceder dentro de 100 años. ¿Sí? Porque uno de los errores que la iglesia ha cometido ha sido decir, Cristo viene, no hagamos más nada. Y entonces se castró la mente de mucha gente que no se pudo preparar nunca más en ninguna vocación, en ninguna carrera, en ninguna cuestión para la vida. ¿Y qué pasó? Y tenemos hoy un montón de gente que, pudiendo haber sido más, no lo son porque en parte creyeron ese discurso. Entonces yo quiero ser sensato. No voy a hacer un llamado a que ninguno de ustedes deje de hacer lo que tiene que hacer. Tenemos que seguir viviendo como si el Señor fuera a venir dentro de 2000 años más. Nosotros no vamos a estar, obviamente, por lo menos acá, 2000 años un montoncito, pero preparar nuestra vida para que si esto ocurre dentro de un ratito, podamos estar con el Señor para siempre. ¿Sí?
en una santa y piadosa manera de vivir, como dice Pedro. Cuidar nuestra vida, conducirnos en una santa y piadosa manera de vivir. Si el Señor no vuelve, Él sabrá por qué no vuelve, pero nuestra vida tiene que ser una santa vida, una vida piadosa que refleje el reino de Cristo mientras estamos en la tierra. Para terminar esto, cito nuevamente las palabras de Pedro, de 2 de Pedro 3, del 9 al 11, que dice que el Señor no retarda su promesa. No retarda su promesa. No es que se olvidó, no es que tuvo amnesia y olvidó lo que había prometido. Lo que está sucediendo es que es paciente para con todos, no queriendo que ninguno perezca. Esa es la razón por la que yo creo que todavía no se han producido no se han provocado estos eventos. El arrebatamiento, el periodo de tribulación y el segundo regreso de Cristo a la tierra. ¿Sí? Bíblica y espiritualmente estamos a las puertas de ser arrebatados con el Señor. Puede pasar en cualquier momento. Esa es la lectura que nosotros tenemos que hacer. Todas las señales que describe Mateo prácticamente están cumplidas. Yo creo, esto es a modo personal, creo que lo que está sucediendo es que el Señor extiende su paciencia. Sigue esperando por algunos que todavía están ahí indecisos. Nuestro deber, nuestra tarea es cuidar nuestra vida, cuidar nuestra salvación con temor y temblor, como dice la Biblia. ¿Sí? Cuidar nuestra vida, cuidar nuestra relación con el Señor, más que nunca que nuestro nivel de amor esté full time, full, y no que se produzca una baja, que no mengue el amor, porque la razón de la maldad, del aumento de la maldad, es que muchos van perdiendo el amor. Van perdiendo el amor hacia los padres, hacia la familia, hacia el prójimo. Entonces aumenta la maldad, disminuye el amor. Esa es la razón por la que muchos están abandonando las filas del Evangelio y de la fe en este tiempo. ¿Sí? Yo quiero que oremos puntualmente por esto, para que el Señor nos cuide, para que cuide nuestro corazón, para que el Señor nos guarde de enfriarnos, que nuestro amor por Él sea cada día más fuerte, más intenso, que nuestro amor por Él no mengüe, ¿sí? Que no vaya menos, que a pesar de lo que está sucediendo en el mundo entero, que sabemos que es difícil, es complicado, que nuestra vida sea preservada para el día que el Señor nos llame, que podamos decir, hemos logrado el objetivo, lo hemos alcanzado, lo hemos logrado, y que podamos escuchar después de boca del Señor, bien, buen siervo y fiel, sobre poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Amén.